Las luces brillantes zumbaban silenciosamente sobre la cabeza de Albert mientras trabajaba en su escritorio en la oficina del avión. Sus dedos golpeando contra el teclado desde afuera. Todo parecía perfectamente compuesto. Él era el gerente medio eficiente y bien arreglado que todos esperaban que fuera, pero dentro de una prole de batalla se había convertido en el epítome de un hombre que había seguido todos los pasos correctos en la vida. Se casó joven, escaló la escalera corporativa, estableció una rutina cómoda, pero siempre había un dolor dentro de él, uno que se hacía más pesado cada vez que sus ojos se detenían en Wilson. El nuevo empleado. Wilson tenía un don para ser encantador, de una manera sin esfuerzo. Sus chistes ingeniosos y risas burlonas resonaban en la oficina. Era 8 años más joven, casado como Albert, pero exudaba una sensación de libertad que Albert no podía sacudirse. Trabajaron juntos a menudo, sus escritorios cerca. Sus conversaciones derivaban de proyectos laborales a historias personales. Wilson era juguetón, a veces exasperantemente, pero era esa misma alegría la que tiraba de Albert. Bajo la superficie alegre, sintió algo más profundo, algo que ambos evitaban discutir. Comenzó con una mirada, Albert podía recordarlo claramente. Eran trabajando hasta tarde, la oficina estaba casi desierta, y cuando Wilson se inclinó sobre el escritorio de Albert para revisar algunas notas, sus ojos se encontraron. No era la fugaz mirada casual de compañeros de trabajo, era más bien tácita, intensa. Los labios de Wilson se separaron ligeramente como para decir algo, pero dudó, y Albert juró que sintió el aire cambiar entre ellos durante semanas, después de que bailaron alrededor, fingiendo que nada había cambiado, pero todo había sido. Era una de esas tardes húmedas de finales de verano, cuando la tensión finalmente estalló. Wilson había invitado a Albert a su nuevo apartamento, uno que había comprado con fines de inversión, pero aún no se había mudado. Se suponía que sería una visita rápida, solo para mostrarle a Albert el lugar. El apartamento estaba tranquilo. El tipo de silencio que se siente demasiado quieto, demasiado pesado, mientras estaban de pie junto a la ventana con vista a la ciudad. Wilson se volvió hacia Albert. «Me estoy cansando de fingir». «Wilson», murmuró su voz inusualmente seria. Sus ojos, generalmente brillantes, eran más oscuros, más vulnerables. El corazón de Albert se aceleró. No había esperado esto. Podía sentir las paredes cerrándose en la presión de su doble vida, apretándose a su alrededor. «Wilson, no sé a qué te refieres», mintió, a pesar de que sabía exactamente lo que era el rostro de Wilson. Se retorció en una mezcla de frustración y dolor. «¿Sabes exactamente a qué me refiero?» Su voz se quebró, y por un momento Albert vio el peso de la lucha interna del hombre más joven. Antes de que Albert pudiera detenerlo, Wilson cerró la distancia entre ellos, su mano rozando la mejilla de Albert, dedos temblando ligeramente. El toque era eléctrico, abrasando a través de la fachada cuidadosamente construida de Albert. «Siento que me estoy asfixiando», Wilson susurró. «Pensé que podía vivir esta vida, seguir los movimientos, pero eres lo único que se siente real ahora». El pecho de Albert se apretó mientras se inclinaba hacia el toque. Su respiración temblorosa. Se quedaron allí, congelados en un momento que parecía imposible e inevitable. Cuando sus labios se encontraron, no era la pasión apresurada que Albert siempre había imaginado. Era lenta tentativa, llena de incertidumbre, en el peso de todo lo que no podían decir. Las manos de Albert encontraron su camino hacia los traseros de Wilson, acercándolo más. Mientras se besaban, podía sentir el calor del cuerpo de Wilson contra el suyo. Es la dureza de su erección presionando contra el muslo de Albert. La sensación era embriagadora, y no pudo evitar responder de la misma manera, sus dedos trazando los contornos del cuerpo de Wilson,
Con el mismo intensidad, cuando alcanzaron la cima de su pasión, se derrumbaron en los brazos del otro, sus cuerpos todavía entrelazados, sus corazones todavía latían como uno solo. El mundo a su alrededor se desvaneció dejando solo el sonido de su respiración pesada y el calor de sus cuerpos presionados juntos, pero la culpa comenzó a roer a Albert. No podía ignorar el creciente hoyo en su estómago cada vez que regresaba a casa con Clara, su esposa. Ella era buena con él, nunca sospechando que algo andaba mal, pero la distancia emocional entre ellos siempre había sido enorme. Lo que una vez se sintió como estabilidad, ahora se sentía como cadenas. Mientras yacía a su lado por la noche, la mente de Albert vagó de regreso a Wilson, a la forma en que sus dedos trazaban las líneas del rostro de Albert, a los silenciosos susurros de promesas que no podían cumplir las semanas, se convirtieron en meses. Y justo cuando Albert comenzó a creer que podían continuar su romance secreto, indefinidamente los correos electrónicos comenzaron. El primero llegó tarde en la noche, justo cuando Albert estaba a punto de apagar su computadora portátil. Fue breve, casi escalofriante en su simplicidad. Sé que se le heló la sangre. ¿Quién podría haberlo enviado? Su mente se elevó. Fue una compañera de trabajo, Clara, o peor aún me era, la esposa de Wilson. El pánico se apoderó de él. Le mostró a Wilson el correo electrónico al día siguiente con la esperanza de obtener algo de tranquilidad. ¿Crees que alguien de la oficina nos vio? La voz de Albert tembló cuando le entregó su teléfono a Wilson. Wilson frunció el ceño leyendo el mensaje con una calma que puso nervioso a Albert. No sé, tal vez sea solo una broma, pero el segundo correo electrónico no fue tan fácil de descartar. Esta vez incluía detalles específicos, fechas, horas e incluso lugares de sus reuniones. El tono era más amenazante, dejando a Albert lidiando con la creciente paranoia de que alguien los estaba observando a medida que pasaban las semanas. Los mensajes se intensificaron y se volvieron más peligrosos, más personales. Cada nuevo correo electrónico hundía a Albert más en el miedo, en una sensación de ser perseguido. Cada golpe en la puerta de su oficina hacía que su corazón saltara a su garganta. Su una vez dulce escape con Wilson se había vuelto lleno de tensión, y sin embargo, a pesar del peligro, no podían mantenerse alejados el uno del otro. Sus encuentros se volvieron más desesperados, más apasionados, como si cada vez pudiera ser el último. El apartamento de Wilson se convirtió en su santuario, un lugar donde podían olvidar el mundo exterior que amenazaba con separarlos. El clímax llegó. Una tarde tormentosa, mientras Albert estaba sentado en su oficina mirando otro mensaje siniestro, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Wilson pidiendo reunirse en el apartamento. Albert dudó por un momento, sus dedos flotando sobre la pantalla. Conocía el peligro de continuar ignorando las crecientes amenazas, pero la atracción hacia Wilson era más fuerte que su miedo. Escribió una respuesta rápida aceptando reunirse y agarró su abrigo. La lluvia caía implacablemente mientras conducía hacia el apartamento. Su mente corría con preguntas. ¿Quién estaba detrás de los correos electrónicos? ¿Cuántos sabían? Y lo más urgente de todo, ¿qué pasaría después? Cuando llegara, Wilson ya estaba allí, de pie junto a la ventana, su figura silueteada por los destellos de los relámpagos. Su expresión era ilegible, una mezcla de tensión y algo más profundo, miedo tal vez. Albert se acercó a él con cautela. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Recibiste otro?, preguntó Wilson, su voz baja y tensa. Albert asintió y sacó su teléfono para mostrarle a Wilson el último mensaje. Este era diferente del resto. Más directo, tienes hasta mañana para terminarlo, o lo haré yo. Los ojos de Wilson se oscurecieron mientras leía las palabras.
y por primera vez Albert vio las grietas en su exterior. Usualmente tranquilo quienquiera que sea. «Es serio, no podemos seguir haciendo esto», dijo Albert, su voz temblorosa. «Estamos jugando con fuego». Wilson se giró hacia él, su mandíbula apretada. «¿Y qué quieres?» Albert solo vuelve a fingir actuar como si nada de esto hubiera pasado. El pecho de Albert se apretó. No tenía una respuesta. Su vida se había vuelto muy desordenada una vez que permitió que sus sentimientos por Wilson se volvieran demasiado fuertes. Ahora estaba atrapado entre dos vidas, ninguna de las cuales se sentía completamente suya. «Ya no sé qué quiero», admitió Albert, «pero sé que no puedo seguir viviendo así». Wilson se acercó, su mirada intensa. «Entonces elígeme a mí, o esta vida falsa que estás viviendo». Las palabras golpearon a Albert como un puñetazo en el estómago. Ya no podía negar la verdad, su vida con Clara. Su persona cuidadosamente construida, todo era una fachada, pero alejarse de ella significaba desentrañar todo lo que había construido, y el pensamiento lo aterrorizaba. «Necesito tiempo», dijo Albert, su voz agrietado por la emoción. «Solo necesito tiempo». Pero tiempo era lo único que no tenían. Los mensajes anónimos habían dejado claro que alguien los estaba observando, esperando que se resbalen para destruir el frágil mundo que crearon juntos. De repente un fuerte golpe resonó en el apartamento, rompiendo el tenso silencio. Albert congeló su sangre corriendo fría. Intercambió una mirada de pánico con Wilson, ambos dándose cuenta de la gravedad de la situación. «¿Le dijiste a alguien que vendrías aquí?» Wilson susurró con los ojos muy abiertos por el miedo. Albert negó con la cabeza. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «No, no lo hice». Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Quienquiera que estuviera al otro lado no se iba. «No podemos abrirla», dijo Wilson, alejándose de la puerta. «No hasta que sepamos quién es la mente de Albert». Corrió, mientras los golpes continuaban, cada golpe enviándole una sacudida de pánico a través de él. Se movió hacia la ventana mirando a través de las persianas, pero la lluvia y la oscuridad hicieron imposible ver nada. «Tenemos que llamar a la policía». Albert dijo, pero antes de que Wilson pudiera responder, la puerta se abrió de golpe con un violento estruendo y ambos se giraron horrorizados. Una figura oscura estaba parada en la puerta, empapada por la tormenta afuera, su rostro oculto en la oscuridad. El corazón de Albert se detuvo. Cada músculo de su cuerpo se bloqueó de miedo. «Deberías haber escuchado la figura», dijo su voz fría y amenazante. La habitación pareció cerrarse alrededor de Albert cuando se dio cuenta de que habían cruzado una línea de la que no podían regresar. Los secretos, las mentiras, los momentos robados, todo eso los había llevado a este momento y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias.